¿Te imaginas perderlo todo y no saber cómo seguir adelante? Raúl lo había perdido todo, su esposa, su paz y su conexión con sus hijos. Pero una mujer común, una simple empleada, llegó a su vida para desatar un cambio inesperado. Lo que Raúl no sabía era que esta mujer no solo sanaría las heridas de sus hijos, sino las suyas también. Pero ¿quién es realmente Valentina? ¿Y por qué estaba allí para cumplir una promesa que cambiaría el destino de todos? No te pierdas la historia de cómo el amor puede sanar incluso las cicatrices más profundas, cómo la esperanza puede renacer de los momentos más oscuros y cómo una familia rota encuentra su redención a través de un milagro que nadie esperaba. ¿Te atreves a descubrirlo? Si te ha intrigado esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que está por venir. Comparte este video con tus amigos y deja tu comentario contándonos qué opinas de esta historia. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo y qué piensas sobre todo lo que te hemos contado. Raúl se encontraba solo en su oficina, con la mirada fija en una foto desgastada. La imagen mostraba a Isabel, su esposa, sonriendo radiante el día de su boda. A su lado él también sonreía, pero esa sonrisa parecía hoy tan lejana como si nunca hubiera existido. La habitación, ahora vacía, estaba impregnada de una tristeza profunda, la misma que Raúl sentía en cada rincón de su ser. La vida le había arrebatado todo lo que amaba: su esposa, el futuro que habían soñado juntos, la esperanza de ver a sus hijos crecer con una madre a su lado. Isabel había muerto al dar a luz a los gemelos, y aunque la tragedia parecía lejana en el tiempo, el dolor seguía tan presente como el primer día. Raúl, el hombre que alguna vez tuvo una vida llena de promesas y proyectos, ahora se veía enfrentando un desafío que lo desbordaba: criar a 2 bebés recién nacidos, gemelos, que lloraban sin cesar. Cada sollozo era como una daga en su corazón. No encontraba consuelo, ni en los médicos ni en los psicólogos, que solo le ofrecían diagnósticos desalentadores. Nadie parecía tener una solución. A pesar de su dolor, Raúl había agotado todas las opciones. Probó de todo. Le pidió a los mejores especialistas que ayudaran a sus hijos, pero todos coincidieron en que la situación era mucho más complicada de lo que imaginaba. Los gemelos no eran niños normales. Estaban marcados por un sufrimiento inexplicable, y la desesperación de Raúl se acentuaba con cada día que pasaba sin encontrar alivio. Se sentía perdido, atrapado en un ciclo de impotencia. Las noches eran interminables. Las lágrimas de los bebés resonaban en la casa vacía, llenando los espacios de una desesperanza que no se iba. Raúl se preguntaba si alguna vez vería una sonrisa en esos rostros, si alguna vez los niños dejarían de llorar por el simple acto de vivir. ¿Acaso algo o alguien podría rescatarlos de esa tormenta emocional que no los dejaba respirar? Cada vez que se acercaba a ellos, Raúl no sabía qué hacer. Los sostenía en brazos, los acunaba, les cantaba, pero nada parecía calmar su dolor. La culpa lo carcomía por dentro. Sentía que era su responsabilidad hacer que sus hijos estuvieran bien, y en su mente no había nada más importante que eso. Pero mientras los gemelos lloraban, Raúl solo podía ver el vacío de la ausencia de Isabel y la amarga sensación de que no estaba cumpliendo su rol como padre. La tristeza lo envolvía y su vida había perdido todo color. Cada día, al amanecer, solo deseaba que la noche llegara rápidamente para poder olvidar un poco la agonía del día siguiente. Pero la solución no llegaba. No había respuesta. Nadie parecía poder ayudar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, apareció algo inesperado, o mejor dicho, alguien. Una mujer sencilla, sin grandes credenciales, sin aspiraciones de riqueza o fama. Valentina era una mujer común,
con un corazón que cargaba más humildad que conocimiento. Era la nueva sirvienta que Raúl había contratado. En su rostro no había signos de grandeza ni promesas de éxito. Valentina no parecía ser nada especial en el mundo de Raúl. Pero la vida a veces nos presenta respuestas en las formas más inesperadas. El primer día que Valentina llegó a la casa, Raúl no la miró con atención. Era solo una más. Una mujer que iba a limpiar la casa, hacer las camas y tal vez ordenar algunos armarios. Esa era la perspectiva con la que la vio al principio. Sin embargo, conforme pasaban los días, algo comenzó a cambiar, aunque de una manera tan sutil que al principio él ni siquiera lo notó. Valentina no tenía un método mágico para calmar a los niños, ni sabía de psicología infantil. Ella no era terapeuta ni doctora, ni nada de eso, pero había algo en su manera de moverse, en su forma de hablar, en su actitud tranquila, que parecía tener un efecto directo sobre los gemelos. Raúl lo vio por primera vez una mañana cuando Valentina, al entrar a la habitación de los niños, comenzó a hablarles en un tono suave. Les decía cosas con tanta dulzura que incluso el aire parecía volverse más ligero. A los pocos minutos, los gemelos dejaron de llorar, aunque solo fuera por unos instantes. Al principio, Raúl pensó que era solo un accidente, un momento aislado. Después de todo, los niños podían calmarse por un rato y luego volver a su llanto. Pero lo que Raúl no esperaba era que ese fenómeno se repitiera. Valentina, sin hacer nada fuera de lo común, parecía tener un poder inexplicable sobre los niños. Cada vez que ella entraba en la habitación, los gemelos, que solían ser como pequeños torbellinos de llanto y angustia, se tranquilizaban. Al principio, Raúl no podía comprender lo que estaba pasando. ¿Era solo una casualidad? ¿Acaso la presencia de Valentina era solo una distracción momentánea? Pero lo que comenzó como una simple observación se convirtió en algo más profundo. Raúl se encontró con que los bebés, a pesar de haber estado en constante sufrimiento durante semanas, comenzaban a mostrar momentos de calma. Valentina no solo los alimentaba y cambiaba sus pañales, ella parecía hablarles con una tranquilidad que ellos respondían. Era como si tuviera una habilidad natural, algo que iba más allá de lo que un simple empleado podría hacer. A pesar de su desconcierto, Raúl no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Pasaron los días y los gemelos parecían empezar a relajarse. Durante las noches, el llanto ya no era tan constante. Raúl ya no se levantaba al escuchar el llanto desesperado de sus hijos, como si el alma de los pequeños hubiera encontrado consuelo en la sencillez de Valentina. Pero Raúl, siempre lleno de dudas, no podía evitar preguntarse, ¿qué había en esta mujer que la hacía tan diferente de todos los demás? Comenzó a observarla más de cerca. No era solo su actitud serena. Había algo en su mirada, algo en su forma de moverse que lo desconcertaba. Era una simple casualidad que los niños se calmaran cada vez que ella estaba cerca. ¿O había algo más en Valentina? Raúl no sabía si estaba buscando respuestas o si solo se aferraba a cualquier esperanza que pudiera encontrar. Lo que más le sorprendió fue que Valentina no parecía ser consciente del impacto que tenía sobre los gemelos. Ella no actuaba como si estuviera haciendo algo especial. No había presunción ni vanidad en su comportamiento. Simplemente, ella cuidaba a los niños con una dulzura natural, sin artificios ni pretensiones. Y, sin saberlo, había empezado a sanar lo que parecía irremediable. Raúl sentía que había algo en Valentina, algo en su presencia que le daba la esperanza que tanto había perdido. Algo que, por más que tratara de racionalizar, no podía entender. Y así, sin saberlo, Valentina se convertía en la última esperanza de Raúl, la única persona capaz de hacer que sus hijos, quienes parecían estar atrapados en su dolor, encontraran finalmente la paz. ¿Será que Valentina tiene una conexión especial con los niños?
¿O acaso hay algo más en ella que Raúl no ha descubierto aún? No te pierdas el próximo capítulo, donde todo comenzará a tomar un giro inesperado. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que está por venir. Déjanos un comentario con tu opinión y dinos qué te está pareciendo la trama. Nos encantaría saber de dónde nos estás mirando. Raúl observaba a Valentina desde la puerta de la habitación. Ella estaba de pie junto a la cuna de los gemelos, acunándolos con una calma que él no podía comprender. Había algo en su actitud, algo casi imperceptible, que le hacía sentir un escalofrío de duda. A pesar de todo lo que había sucedido, de todo lo que había vivido, de todo lo que había intentado hacer para ayudar a sus hijos, esa mujer, con su humildad y su presencia sencilla, había logrado algo que ni los mejores médicos ni los psicólogos infantiles habían conseguido: la calma. Él se preguntaba una y otra vez si esto era posible. ¿Cómo una mujer tan común, una sirvienta sin estudios ni habilidades especiales, podía provocar en sus hijos un cambio tan profundo? Los gemelos, que hace solo unos días no dejaban de llorar, ahora estaban tranquilos, relajados, incluso dormían más profundamente. No era una calma total, pero sí una mejora notable. Raúl no podía entenderlo y la duda lo atormentaba. Mientras Valentina seguía en su rutina, trabajando en silencio, Raúl observaba con desconfianza. Cada movimiento que ella hacía, cada gesto que tenía con los bebés, le parecía sospechoso. La lógica de su mente, que había sido su guía en cada paso de su vida, no podía aceptar lo que estaba sucediendo. La razón le decía que esto no podía ser posible. Después de todo, Valentina no era más que una mujer sin estudios, una empleada más, sin ningún tipo de entrenamiento que la hiciera apta para tratar con niños tan pequeños y con tanta necesidad de atención. Raúl había probado de todo. Había consultado a los mejores expertos en la ciudad, había buscado ayuda con los psicólogos más reconocidos, había seguido todas las recomendaciones, pero nada parecía funcionar. Los niños seguían llorando y él no sabía cómo calmarlos. Cada noche, al escuchar sus llantos, se sentía más impotente, más perdido. Isabel ya no estaba para darle consejos, para sostenerlo cuando sentía que no podía más. La carga de ser padre y madre a la vez lo estaba quebrando. Y de repente, ahí estaba Valentina, con su calma y sus gestos sencillos, logrando lo que él no había podido lograr en meses. Pero a pesar de los pequeños avances que observaba, Raúl no podía confiar completamente en ella. Algo en su interior se resistía a aceptar que una mujer tan simple pudiera ser la solución a sus problemas. Esa idea le parecía irreal, algo demasiado bueno para ser verdad. No quería dejarse llevar por la esperanza. No quería que su corazón se ilusionara con algo que tal vez no duraría. ¿Qué pasaría si todo esto solo era una fase pasajera? ¿Qué pasaría si Valentina se fuera de la casa en algún momento y todo volviera a ser igual que antes? La duda lo carcomía. Aunque veía que los gemelos ya no lloraban tanto, no podía evitar preguntarse si todo esto era solo un efecto temporal. ¿Qué pasaría cuando ella ya no estuviera cerca de ellos? ¿Realmente Valentina tenía un poder especial sobre los niños o simplemente estaba jugando con sus emociones? Raúl, atrapado en su dolor y su escepticismo, no podía permitirse confiar plenamente en ella. A medida que los días pasaban, Raúl comenzó a notar más cambios en los gemelos. Ya no lloraban tanto por la noche y cuando lo hacían, se calmaban rápidamente. El ambiente en la casa comenzaba a ser diferente. Los gritos y los llantos que habían sido la banda sonora de su vida diaria empezaban a desaparecer. Había momentos en los que los gemelos simplemente se quedaban en silencio, observando a Valentina con una tranquilidad que parecía irreal. Pero Raúl
Cegado por su desconfianza, no podía aceptar que algo tan sencillo como la presencia de Valentina pudiera ser la razón de todo esto. Esa mujer tan común, tan ajena a la vida de Raúl, se había convertido en un elemento fundamental en la vida de sus hijos. Pero él no estaba dispuesto a aceptar eso tan fácilmente. La imagen de Isabel seguía presente en su mente. Cada vez que pensaba en confiar plenamente en Valentina, sentía que estaba traicionando la memoria de su esposa. Isabel había sido su compañera de vida, la mujer con la que había compartido todo, y ahora que ella no estaba, él no podía permitirse reemplazarla con alguien más, aunque fuera una simple empleada. La resistencia emocional de Raúl se hizo más fuerte con cada día que pasaba. A pesar de ver la calma en los gemelos, a pesar de notar que Valentina parecía tener un efecto positivo sobre ellos, algo lo mantenía alejado de ella. El miedo a que todo fuera una ilusión, el temor a que el sufrimiento de los niños volviera en cualquier momento, lo mantenía a la defensiva. Raúl no podía dejarse llevar por la esperanza tan fácilmente. Había perdido a Isabel de una forma tan dolorosa y ahora temía que confiar en Valentina fuera otro error, otro golpe a su corazón. Cada vez que Valentina se acercaba a los niños, Raúl la observaba desde la distancia, tratando de descubrir qué era lo que ella hacía para calmar a los gemelos. Pero no encontraba ninguna respuesta lógica. Ella no tenía ninguna fórmula mágica, no era una terapeuta ni una especialista, simplemente parecía estar allí, calmando a los niños con su presencia tranquila, sin hacer nada extraordinario, sin hacer esfuerzos evidentes. Eso precisamente era lo que lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que algo tan simple tuviera un efecto tan grande? Raúl, inmerso en su dolor, comenzó a preguntarse si lo que sentía era miedo o celos. Temía que Valentina le robara el lugar que antes ocupaba Isabel en la vida de los niños. Era su dolor tan grande que no podía aceptar que alguien más, incluso una mujer como Valentina, pudiera ocuparse de sus hijos de una manera tan natural y efectiva. Quizá no era solo desconfianza, quizá se trataba de miedo. Miedo a perder el control sobre la vida de sus hijos, miedo a ser reemplazado, miedo a que alguien más ocupara el espacio que Isabel había dejado vacío. Con el paso de las semanas, Valentina continuaba desempeñando su rol con la misma calma y paciencia. Los gemelos parecían estar cada vez más tranquilos, pero Raúl seguía sin comprender del todo lo que estaba pasando. Empezó a preguntarse si lo que sentía por Valentina era simplemente agradecimiento o algo más. ¿Podía ser que, sin darse cuenta, ella hubiera sanado algo dentro de él también? Aunque no lo admitiera, algo en su corazón comenzaba a ablandarse, algo que no había sentido desde la muerte de Isabel. Pero, a pesar de todo, Raúl no podía aceptar por completo lo que estaba sucediendo. El dolor de la pérdida seguía siendo demasiado fuerte. Cada vez que miraba a Valentina, sentía que estaba traicionando algo más profundo. La resistencia en su interior seguía presente, impidiéndole avanzar. El cambio que experimentaban los gemelos era innegable, pero Raúl todavía no podía confiar en Valentina. A pesar de todo lo que veía, a pesar de los pequeños avances que observaba, la desconfianza seguía gobernando su corazón. Y así, entre la esperanza y el miedo, entre la necesidad de confiar y el dolor de la pérdida, Raúl se encontraba atrapado en un mar de dudas que aún no podía resolver. ¿Qué sucederá cuando Raúl finalmente enfrente sus miedos y acepte que Valentina podría ser la respuesta a sus oraciones? ¿Logrará confiar en ella o seguirá resistiéndose a la verdad? No te pierdas el próximo capítulo, donde los secretos ocultos de Valentina comienzan a revelarse y Raúl enfrenta su lucha interna. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que está por venir.
Déjanos un comentario con tus impresiones y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Raúl observaba en silencio desde el umbral de la puerta, como si no pudiera evitarlo. En la habitación, Valentina estaba de pie, sosteniendo con ambas manos a los gemelos que no paraban de llorar desde su nacimiento. El llanto de los niños era ensordecedor, una melodía de dolor constante que llenaba toda la casa. Pero hoy algo era diferente. Los gemelos, como si entendieran que la presencia de Valentina les ofrecía algo único, comenzaron a calmarse. El llanto, que antes era incesante y desgarrador, empezó a disminuir, y por primera vez en meses, Raúl notó un silencio que no había experimentado en mucho tiempo. No entendía cómo era posible. ¿Qué tenía ella que los médicos, los psicólogos y él mismo no podían ofrecerles? Cada vez que Valentina tocaba a los gemelos, parecía que su llanto se desvanecía, como si sus manos tuvieran un poder sanador. Raúl se acercó un paso más. No quería que ella lo viera, pero la curiosidad lo había atrapado. ¿Acaso había algo en ella, algo que iba más allá de un simple cuidado maternal? No podía entenderlo y eso lo atormentaba. No era solo que los niños se calmaran, había algo en el aire, una calma palpable, una sensación de paz que llenaba la habitación cuando Valentina los tomaba en sus brazos. La suavidad con la que los mecía, el tono de su voz que siempre era suave y reconfortante, todo en ella transmitía una tranquilidad que, de alguna manera, había escapado de su vida. Raúl observó con atención. No podía dejar de mirar la escena. Los gemelos, con sus pequeños rostros enrojecidos por el llanto, ya no lloraban. Estaban quietos, relajados, respirando tranquilamente mientras Valentina los acariciaba con una suavidad que parecía hacer magia. Raúl había estado buscando respuestas durante meses, pero nada de lo que había intentado funcionó. Ningún médico había podido dar con la solución. Ningún consejo había logrado calmar su corazón, ni el de los niños. Pero allí estaba ella, sin ser más que una simple mujer que había llegado a trabajar en su casa y parecía tener algo que nadie más había tenido, el toque mágico que tanto necesitaban. A pesar de la evidente calma que los gemelos mostraban, Raúl no podía deshacerse de su escepticismo. Aún se preguntaba si todo esto era real o si su mente estaba jugando una mala pasada. Era difícil de creer, pero no podía negar lo que veía. Cada vez que Valentina tocaba a los niños, algo cambiaba en ellos, como si la conexión entre ella y los gemelos fuera algo más profundo que una simple interacción. Era un vínculo invisible que Raúl no podía comprender, pero que comenzaba a sospechar que era más que una simple casualidad. Era un poder natural, una habilidad que Valentina había desarrollado sin saberlo. Las preguntas no dejaban de martillar en su cabeza, pero algo dentro de él, algo que aún no podía aceptar por completo, le decía que esto no era solo coincidencia. Había algo en Valentina que los médicos no podían ofrecer, un toque que iba más allá de lo físico. Cada día que pasaba, los gemelos parecían más tranquilos y la presencia de Valentina parecía ser la razón principal. Raúl comenzaba a relajarse un poco más. Ya no estaba tan tenso cuando Valentina tomaba a los niños en sus brazos. Ya no sentía la necesidad de observar cada movimiento con tanta desconfianza. Algo en su interior comenzaba a cambiar. La paz que Valentina transmitía a los niños se estaba filtrando también en él. Cada vez que veía a Valentina sosteniendo a sus hijos, no podía evitar sentir una calma inexplicable. Era como si su dolor, aunque todavía presente, estuviera siendo aliviado por la tranquilidad que emanaba de ella. Raúl aún luchaba con su propio dolor. La pérdida de Isabel seguía siendo un peso en su corazón, y no era fácil dejarse llevar por la idea de confiar en otra persona, incluso si esa persona parecía ser la respuesta a sus oraciones. Sin embargo,
En ese momento, observando a Valentina, él empezó a entender algo. Aunque no podía comprender completamente lo que sucedía, algo en su interior comenzaba a aceptar lo que los ojos veían. Los niños estaban mejor. Ellos estaban más tranquilos, más relajados, y el ambiente de la casa ya no estaba tan cargado de tensión. Si Valentina tenía algo que los demás no tenían, quizás era el momento de dejar de resistirse. Raúl comenzó a acercarse más a ella, no solo para observarla, sino para estar presente en esos momentos. Quería ver más de cerca lo que hacía. Quería entender cómo podía tener un efecto tan poderoso sobre los gemelos. Poco a poco, su desconfianza comenzó a desvanecerse, aunque todavía no estaba completamente dispuesto a confiar en ella. A veces sentía que estaba traicionando la memoria de Isabel al dejarse llevar por lo que parecía una solución tan improbable. Pero cuando veía a los gemelos dormir tranquilos en los brazos de Valentina, algo dentro de él se relajaba. A pesar de su dolor, de sus miedos, algo en su corazón le decía que tal vez, solo tal vez, esta mujer estaba aquí por una razón. La conexión entre Valentina y los gemelos comenzó a profundizarse con cada día que pasaba. Cuando los niños lloraban, Valentina los tomaba en sus brazos con una naturalidad que parecía más allá de lo que un simple instinto maternal podría explicar. Ella les hablaba suavemente, los mecía con ternura y poco a poco el llanto se desvanecía. Los gemelos no solo se calmaban, sino que parecían reconectarse con algo profundo, como si finalmente pudieran sentirse seguros y protegidos. Raúl observaba todo con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Cómo podía ella hacer esto? No tenía una explicación lógica y eso lo aterraba. En esos momentos, Raúl se encontraba dividido entre la esperanza y el miedo. El miedo de que todo fuera un espejismo, una ilusión que desapareciera en cuanto él empezara a confiar completamente en Valentina. El miedo de que al confiar en ella pudiera estar perdiendo algo que no podía recuperar, la memoria de Isabel, el recuerdo de su esposa, la razón que lo mantenía distante de la verdad que tenía frente a él. Pero, a medida que pasaban los días, algo en su interior comenzaba a cambiar. La paz que Valentina traía a los niños, la calma que emanaba de ella, comenzaba a calar en él. Raúl no podía dejar de preguntarse qué era lo que Valentina realmente poseía. ¿Cómo podía alguien tan simple, una mujer que ni siquiera tenía estudios, tener un poder tan grande sobre los gemelos? ¿Era solo una habilidad maternal extraordinaria o había algo más detrás de todo eso? ¿Por qué los gemelos se calmaban tan fácilmente con ella cuando con él era casi imposible? La respuesta que Raúl no podía encontrar estaba comenzando a formarse en su mente. Valentina no era solo una sirvienta, no era solo una mujer que cuidaba a sus hijos. Ella era alguien que tenía algo más, algo que Raúl aún no podía identificar, pero que se sentía en el aire, en la forma en que los gemelos se relajaban en su presencia. Y esa conexión, esa magia, estaba comenzando a sanar más que a los niños. Estaba sanando a Raúl, de una manera que él ni siquiera entendía aún. Él comenzó a darse cuenta de que no se trataba solo de los gemelos. Valentina también lo estaba curando a él. Su presencia le daba paz, le ofrecía un refugio del dolor que había estado llevando durante tanto tiempo. Raúl ya no se sentía tan solo. En la forma en que Valentina cuidaba a los gemelos, él veía un reflejo de la esperanza que había perdido. No podía ignorarlo más. Cada vez que ella los tocaba, algo dentro de él comenzaba a sanar. Raúl ya no veía a Valentina como una simple empleada. Ella era mucho más que eso. Y aunque todavía no entendía completamente el porqué de esa conexión, ya no podía negar que lo que estaba sucediendo en su casa era algo que trascendía todo lo que había experimentado antes. Valentina no solo era la clave para calmar a los gemelos, también lo era para él, para sanar la herida profunda que llevaba dentro.
Quizás, por primera vez desde la muerte de Isabel, Raúl comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde el dolor pudiera dar paso a la esperanza. ¿Quién es realmente Valentina? ¿Qué la hace tan especial? ¿Será ella la salvación que Raúl y los gemelos necesitan? No te pierdas el próximo capítulo, donde finalmente descubriremos el misterio detrás de ella. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que está por venir. Déjanos un comentario con tus impresiones y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Raúl nunca imaginó que un día escucharía las palabras que Valentina estaba a punto de decir. A pesar de todo lo que había sucedido, de todo lo que había vivido, la vida le tenía una última lección que aprender, una lección que llegó de una manera que jamás habría anticipado. Aquella tarde, mientras los gemelos dormían plácidamente en sus cunas, Raúl se encontraba sentado en el salón, observando a Valentina desde lejos. Él había comenzado a confiar en ella, en su toque, en su presencia, pero todavía había algo en su mente que no terminaba de encajar. Aunque las cosas parecían mejorar, no podía dejar de preguntarse por qué Valentina estaba allí. ¿Qué la motivaba realmente a estar en su casa? ¿Por qué ella, de todas las personas, parecía tener la respuesta a todo lo que había estado buscando? El sonido de los gemelos, moviéndose en sus cunas, interrumpió sus pensamientos. Valentina se acercó a ellos con su suavidad habitual, pero esta vez, algo en su expresión fue diferente. Raúl pudo ver que ella no solo los cuidaba con ternura, sino que había algo más en su mirada. Era como si estuviera a punto de revelar algo importante, algo que de alguna manera estaba relacionado con todo lo que había estado sucediendo. Raúl se sintió inquieto, como si presintiera que lo que iba a escuchar cambiaría su vida para siempre. Valentina, con su característico tono calmado, se acercó a Raúl. No era la primera vez que hablaban, pero esta vez su presencia parecía diferente. Había algo en su postura, algo en la manera en que la luz de la tarde iluminaba su rostro, que le daba a Raúl la sensación de que el tiempo se había detenido. Ella respiró hondo antes de hablar, como si estuviera buscando las palabras correctas, las palabras que finalmente revelarían un secreto que había guardado durante todo este tiempo. «Raúl», comenzó Valentina con una voz suave pero firme, «hay algo que necesitas saber, algo que no he podido decirte hasta ahora, pero que creo que ya es el momento adecuado». Raúl la miró confundido y por un momento pensó que tal vez estaba equivocado. Pero había algo en su mirada que lo hizo callar, algo que le dijo que estaba a punto de descubrir la verdad. «Mi presencia aquí no es por casualidad», continuó ella. «No solo vine para cuidar a tus hijos. Estoy aquí porque hice una promesa a Isabel». Raúl frunció el ceño. Isabel, su amada esposa, había muerto hacía tiempo, y cada día su ausencia le dejaba una herida abierta en el corazón. «¿Una promesa a Isabel?», murmuró, sin poder entender. «¿Qué clase de promesa?». Valentina lo miró a los ojos, sus ojos tan profundos, tan sinceros, como si estuviera atravesando las paredes de su alma. «Isabel sabía que tú, Raúl, no podrías lidiar con el trauma de tus hijos solo. Sabía que necesitabas ayuda, pero no solo cualquier ayuda. Necesitabas a alguien que pudiera conectar con ellos de una manera que ni tú ni los médicos pudieran. Necesitabas a alguien que pudiera sanar sus corazones y sanar también el tuyo. Y esa persona soy yo». Raúl se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía Valentina, una simple empleada, tener algo que ver con la promesa de Isabel? ¿Cómo podía ella tener el poder de sanar lo que parecía irremediable? Valentina, viendo el desconcierto en su rostro, se acercó un poco más. «Isabel me pidió que viniera a ayudarte a ti y a tus hijos. No solo porque necesitabas ayuda con ellos, sino porque, de alguna manera,
también necesitabas sanar. Ella sabía que el dolor de la pérdida te había cerrado el corazón, que no sabías cómo abrazar el amor por tus hijos, cómo ser el padre que necesitaban, y sabía que, al cuidar de ellos, también podrías sanar tú mismo. Raúl estaba sin palabras. Las palabras de Valentina eran como un puñal que se clavaba en su corazón, pero a la vez una suave brisa que lo acariciaba. Isabel, su esposa, siempre había tenido una intuición extraordinaria, pero nunca había imaginado que habría hecho una promesa como esa. A lo largo de los días, había llegado a confiar en Valentina, pero ahora comprendía que su presencia en la casa no era solo una casualidad. Ella no estaba allí por accidente. Valentina era la clave de todo, la clave para sanar a los niños, la clave para sanar a él mismo. Raúl, atónito, intentó asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que Isabel hubiera anticipado todo esto? ¿Cómo podía ella haber sabido que Valentina, una mujer aparentemente común, tendría el poder de traerles la paz que tanto necesitaban? Raúl siempre había sido un hombre lógico, práctico. Creía en lo que podía ver, en lo que podía comprobar, pero las palabras de Valentina no dejaban espacio para las dudas. Ella no solo estaba allí para ayudar a los gemelos, estaba allí para ayudarlo a él, para que pudiera sanar sus heridas emocionales y empezar a reconectar con el amor por sus hijos, algo que había perdido tras la muerte de Isabel. ¿Cómo pudiste ayudarme sin que lo supiera?, preguntó Raúl, su voz quebrada por el esfuerzo de comprender. Valentina sonrió levemente, como si lo estuviera esperando. Raúl, no todo se puede entender con la razón. Hay cosas que van más allá de la lógica. Isabel sabía que no podrías aceptarlo todo de inmediato. Sabía que por el dolor que llevas dentro te costaría abrirte, pero poco a poco, con mi presencia y el cuidado que brindara a tus hijos, lograrías superar tus miedos, y así sería más fácil para ti abrir tu corazón, sanarte a ti mismo y a tus hijos. Raúl sintió una mezcla de emociones, confusión, incredulidad, pero también una extraña paz. ¿Había llegado el momento de sanar? ¿De dejar ir su dolor y abrazar el amor que tanto había perdido? A medida que las palabras de Valentina se asentaban en su mente, comenzó a ver todo desde una nueva perspectiva. Los gemelos no solo se estaban recuperando gracias a Valentina, sino que él también lo estaba haciendo. La presencia de Valentina no solo había traído tranquilidad a los niños, sino que había comenzado a transformar su propia vida. El dolor que Raúl había sentido durante tanto tiempo ya no era tan abrumador. El amor por Isabel seguía presente, pero ahora veía que ese amor debía transformarse. No podía aferrarse al pasado para siempre. Debía aprender a amar a sus hijos con una nueva fuerza, una nueva forma de amor que ellos necesitaban. Raúl entendió finalmente que la llegada de Valentina no solo se trataba de sanar a sus hijos. Ella también era la respuesta para su propio dolor. Estaba allí para ayudarlo a reconciliarse con el amor que había perdido y para enseñarle a ser el padre que sus hijos necesitaban. «Gracias», murmuró Raúl, su voz llena de gratitud. «Gracias por ayudarme a entender». Valentina asintió lentamente, su mirada serena y llena de compasión. «No es solo gracias a mí, Raúl, es gracias a Isabel, a su amor por ti y por tus hijos. Yo solo estoy aquí para cumplir una promesa». En ese momento, Raúl comprendió algo profundo. Su viaje no solo era sobre sanar el dolor de sus hijos, sino también sobre aceptar la transformación que su familia necesitaba. La promesa de Isabel era una promesa de amor, de sanación, de esperanza. Y Raúl, por fin, estaba listo para aceptarlo. Ahora, con el corazón más ligero, comenzó a ver a Valentina no solo como la empleada que había llegado a su vida por azar, sino como alguien esencial para su familia. Alguien que, a través de su amor y dedicación, había traído el milagro que tanto necesitaban.
La historia de Raúl estaba lejos de terminar, pero ahora, con Valentina a su lado, él ya no temía lo que vendría. Finalmente, él estaba listo para enfrentar la transformación emocional que su familia tanto había necesitado. No te pierdas el próximo capítulo, donde Raúl dará un paso más hacia la completa aceptación y sanación de su familia. Si has disfrutado de esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que está por venir. Déjanos un comentario con tus impresiones y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Raúl nunca había imaginado que llegarían estos días. Después de tanto tiempo de dolor, de desesperación y de intentar seguir adelante sin saber cómo, él por fin comenzaba a encontrar un camino hacia la sanación. La llegada de Valentina, su presencia tranquila y su intervención en la vida de sus hijos había sido solo el primer paso. Ahora, Raúl estaba enfrentando algo mucho más profundo, algo que había estado evitando desde la muerte de Isabel, él mismo. Sentado en el salón, observando a los gemelos jugar tranquilamente sobre la alfombra, Raúl sintió una paz inesperada. Ellos reían, sin rastro del llanto constante que los había acompañado durante tanto tiempo. Valentina estaba allí, observando desde el otro lado de la habitación, pero no era su presencia lo que estaba causando este cambio en Raúl. No, era el hecho de que él, por fin, estaba permitiéndose ser el padre que sus hijos necesitaban. Estaba dispuesto a dejar atrás el miedo, la culpa y el dolor que lo habían frenado. Estaba comenzando a liberar lo que había reprimido durante tanto tiempo. Era una sensación extraña, como si, por primera vez en años, su corazón estuviera empezando a sanar. Las palabras de Valentina, su revelación sobre la promesa hecha a Isabel, lo habían cambiado profundamente. Ahora, Raúl entendía que su camino no solo pasaba por cuidar a los gemelos físicamente, sino por conectarse emocionalmente con ellos. Isabel había sabido que la única manera de ayudar a sus hijos era a través del amor y la presencia genuina de su padre. Raúl debía dejar ir su dolor para abrazar el amor que tanto había temido aceptar. Al principio, su corazón se resistía. Raúl había vivido tanto tiempo con la sombra del dolor que desconfiaba de la alegría. Temía que cualquier muestra de emoción fuera solo una ilusión, un momento fugaz que desaparecería. Pero los gemelos estaban allí, ante él, con su mirada inocente y sus sonrisas, esperando que él se entregara por completo a su rol como padre. Por primera vez, Raúl comenzó a entender lo que significaba ser verdaderamente padre. No se trataba solo de cuidar sus necesidades físicas, de asegurarse de que estuvieran alimentados y seguros. No, ser un padre era mucho más que eso. Ser un padre significaba compartir con ellos sus propios sentimientos, dejar que vieran su vulnerabilidad y permitirles que lo conocieran como una persona real, no como una figura distante que se ocultaba detrás de la responsabilidad. Una tarde, mientras estaba sentado en el sofá, con los gemelos en su regazo, algo dentro de Raúl empezó a romperse. Miró a sus hijos, que lo miraban con sus ojos llenos de confianza y curiosidad, y algo en su interior se desmoronó. Un nudo que había estado presente durante tanto tiempo, el nudo de la culpa, el miedo y la tristeza, finalmente cedió. Raúl cerró los ojos y por un momento permitió que las lágrimas comenzaran a caer. No intentó detenerlas, no trató de ocultarlas. Simplemente lloró. Lloró por Isabel, por todo lo que había perdido, por todo lo que había guardado dentro de sí. Lloró por la frustración de no haber sido el padre que sus hijos necesitaban, por el tiempo que había perdido al no ser capaz de conectarse con ellos de la manera en que ahora entendía que debía. Las lágrimas caían sin control, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación,
Raúl sintió que finalmente estaba dejando ir todo lo que lo había frenado, todo lo que lo había impedido ser el padre y el hombre que debía ser. A su alrededor, los gemelos no comprendían lo que ocurría, pero sus pequeños brazos rodearon a Raúl, como si de alguna forma intuyeran lo que él necesitaba. Los gemelos, en su inocencia, le ofrecieron el consuelo que él no había sido capaz de encontrar en sí mismo. En ese momento, Raúl comprendió algo fundamental. Ser padre no significaba ser perfecto. No se trataba de tener todas las respuestas o de estar siempre en control. Ser padre significaba ser honesto con ellos, compartir su dolor y sus alegrías y estar allí para ellos, sin reservas. Con el tiempo, Raúl comenzó a ser más consciente de la importancia de cada gesto, de cada palabra que compartía con sus hijos. Ya no sentía que debía mantener una fachada de fuerza inquebrantable. En lugar de eso, se permitió ser vulnerable, se permitió sentir el amor que había estado bloqueando durante tanto tiempo. Cada vez que los gemelos lo miraban con sus ojos brillantes, su corazón se llenaba de una calidez que antes le resultaba extraña. Y en esos momentos, Raúl entendía lo que Isabel había querido enseñarle. El amor que él pensaba que había perdido nunca se había ido realmente. Solo necesitaba encontrar una manera de dejarlo salir. Cada vez que Raúl pasaba tiempo con los gemelos, ya no era una tarea, no era un esfuerzo constante. Ahora, jugar con ellos, abrazarlos, verlos reír, todo eso era algo que llenaba su vida de un propósito renovado. Los gemelos comenzaban a sonreír más, a interactuar más con él, y Raúl sentía que esa conexión emocional se iba fortaleciendo cada día. Antes, pensaba que el dolor de perder a Isabel sería un obstáculo insuperable para ser un buen padre. Pero ahora se daba cuenta de que, al permitir que la tristeza se fuera, al aceptar su vulnerabilidad, podía construir una relación genuina con sus hijos. La presencia de Valentina seguía siendo fundamental en este proceso, pero ahora Raúl entendía que la ayuda que él y los gemelos necesitaban no solo venía de ella, era la apertura emocional, el permiso para sentir y para ser humano lo que los estaba sanando. Valentina había sido la guía, pero Raúl había tenido que dar el paso por sí mismo. Había tenido que aceptar que, a pesar de su dolor, él era capaz de ser el padre que sus hijos necesitaban. Una tarde, mientras Valentina preparaba la cena, Raúl se encontraba jugando con los gemelos en el jardín. Sus risas llenaban el aire, y por un momento todo parecía estar en su lugar. Raúl miró a los niños y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ellos lo miraban con ojos llenos de amor, sin reservas, sin juicio. En ese instante, Raúl entendió lo que era ser un padre. Ser un padre era estar presente, ser sincero y, sobre todo, aprender a amar sin miedo. Al caer la noche, Raúl se sentó junto a Valentina en el salón. La luz suave de la lámpara iluminaba sus rostros y Raúl, por primera vez, se sintió completamente en paz. Miró a Valentina y le sonrió con gratitud. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por ayudarme a encontrar mi camino». Valentina lo miró, su sonrisa serena. «No fue solo yo, Raúl. Fue todo lo que había dentro de ti, solo que necesitabas abrirte a ello. Los niños te necesitaban, pero tú también te necesitabas a ti mismo». Raúl asintió lentamente. Ahora entendía que no solo estaba sanando a sus hijos, sino que también se estaba sanando a sí mismo. Y esa sanación, ese reencuentro con el amor, había comenzado a construir algo nuevo. Una familia más fuerte, más unida y llena de esperanza. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba su vida. Raúl había aprendido a dejarlo ir, a abrazar el futuro y a ser el padre que sus hijos necesitaban. La familia de Raúl estaba renaciendo, y aunque el camino no siempre sería fácil, él sabía que lo recorrería con la certeza de que el amor lo curaría todo.
Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que está por venir. Déjanos un comentario con tus impresiones y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Raúl estaba sentado en el jardín de su casa, observando a los gemelos jugar. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. A su alrededor, todo parecía en su lugar. La casa ya no era un lugar de dolor constante, sino un hogar lleno de risas, amor y nuevas posibilidades. Sin embargo, aunque todo parecía haber cambiado para mejor, Raúl sabía que su viaje hacia la sanación aún no había terminado. Había aprendido que la curación emocional no era algo inmediato. No era como una herida que se cerrara de un día para otro, sino un proceso lento, delicado, pero necesario. Había comenzado a entender que aunque el dolor de la pérdida de Isabel lo acompañaría por siempre, podía transformarlo en algo positivo, algo que le ayudara a ser mejor padre, mejor ser humano. En estos meses había visto un cambio profundo en sí mismo, en sus hijos y en la dinámica de su familia. La vida ya no parecía estar tan marcada por la tragedia. En su lugar, había surgido una nueva esperanza. Una esperanza que se construía a base de pequeños pasos, de gestos de amor y de tiempo compartido. La familia de Raúl, una familia que había sido desgarrada por la muerte, ahora empezaba a sanarse, a reencontrarse. Y Valentina, la mujer que había llegado a su vida como una extraña, había jugado un papel fundamental en esa transformación. Pero la verdadera sanación, Raúl lo entendía ahora, no solo venía de las acciones externas, como la ayuda de Valentina, sino de un cambio interno. Él, como padre, necesitaba sanar para poder ser la figura que sus hijos tanto necesitaban. No bastaba con cuidar sus necesidades físicas, alimentarlas, vestirlas. Era necesario también abrazar el dolor, entenderlo y finalmente liberarlo. La jornada de cura de Raúl fue un camino lleno de altibajos. En algunos momentos sentía que estaba avanzando a pasos agigantados. En otros, sentía que caía en los mismos patrones de miedo y duda de antes. Pero cada vez que se encontraba con esos momentos de oscuridad, recordaba la promesa de Isabel, recordaba que ella había creído en él, que ella sabía que, aunque el dolor parecía eterno, podía ser superado. En lugar de huir de la tristeza, Raúl había aprendido a enfrentarla, a dejarla fluir, a vivir con ella de una manera que no lo consumiera. El dolor puede ser transformado en fuerza, pensó Raúl mientras veía a sus hijos reír en el jardín. No era una frase que hubiera aprendido en un libro, ni algo que alguien le hubiera dicho. Era algo que él mismo había descubierto en su propio viaje. El dolor de perder a Isabel no desaparecería jamás, pero ahora, con el tiempo, podía usarlo para ser mejor, para vivir con más intensidad. Los pequeños pasos de la transformación eran lo que realmente comenzaba a darle esperanza. Cada vez que los gemelos le sonreían, cada vez que Raúl se sentaba a jugar con ellos, ya no sentía el peso de la culpa que lo había acompañado durante tanto tiempo. Ya no se sentía como un padre insuficiente. En lugar de eso, se sentía completo. Los pequeños gestos de cariño, como abrazar a los gemelos por la mañana, darles un beso antes de acostarse, leerles historias por la noche, se habían convertido en su fuente de sanación. A través de esos momentos simples, Raúl estaba reconociendo que el amor era lo que realmente podía sanar las heridas más profundas. No se trataba de evitar el dolor, sino de convivir con él de manera saludable, de dejar que se transformara en algo positivo, algo que pudiera nutrir su relación con sus hijos. Cada día, Raúl comprendía más profundamente que la superación no era una línea recta. No se trataba de una serie de pasos rápidos que lo llevarían a la solución perfecta.
La sanación era un proceso continuo y cada día tenía que estar presente, dar lo mejor de sí mismo, sin esperar que todo fuera perfecto. A veces se sentía cansado, a veces dudaba de sí mismo, pero lo importante era seguir adelante. A lo largo de este proceso, Raúl comenzó a ver que las victorias más pequeñas eran las más importantes. Cada sonrisa que sus hijos le daban, cada momento de paz compartido, era una victoria en su camino de superación. Era un proceso, sí, pero ya no sentía que estaba solo en él. Tenía a Valentina a su lado, quien había sido un faro de luz en los momentos más oscuros. Ella no solo había ayudado a sus hijos, sino que también lo había guiado a él, mostrándole la importancia de abrir su corazón, de ser vulnerable y aceptar la ayuda cuando fuera necesario. Raúl había aprendido que no tenía que ser perfecto, que ser padre no significaba tener todas las respuestas, sino estar allí, presente, dispuesto a aprender, dispuesto a mejorar. La promesa cumplida. Mientras Raúl continuaba con su jornada de sanación, una parte de él sabía que el ciclo estaba llegando a su fin. Valentina había cumplido con su misión. Su presencia había sido crucial para la transformación de la familia, pero ahora, con todo lo que había logrado, ella debía seguir su propio camino. Raúl comprendió que, al igual que él había tenido que dejar ir su dolor, también debía dejar ir a Valentina. Su misión había sido cumplida. Isabel había confiado en ella, y Valentina había cumplido con su promesa, ayudando a Raúl a sanar, a reencontrarse con sus hijos y con él mismo. Un día, después de pasar un día entero juntos, riendo, jugando y compartiendo, Valentina se acercó a Raúl. La conversación entre ellos no fue fácil, pero Raúl ya estaba más preparado para recibirla. Sabía que era el momento adecuado. Valentina, con su serenidad habitual, le habló de su misión cumplida. Le explicó que su tiempo en la casa había llegado a su fin, que ya no era necesario seguir allí. La familia de Raúl había encontrado la paz que tanto necesitaba, y ella debía seguir adelante. Raúl la miró, y por primera vez no sintió tristeza ni vacío. Sentía gratitud, una gratitud profunda que llenaba su corazón. Valentina le había dado más que su tiempo. Le había dado la oportunidad de ser el padre que siempre había querido ser. Le había mostrado que a pesar del dolor, siempre es posible encontrar la fuerza para seguir adelante, para reconstruir lo que parecía perdido. «Te debo mucho», le dijo Raúl, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por todo lo que has hecho. No sé cómo habríamos llegado hasta aquí sin ti». Valentina lo miró con una sonrisa tranquila. «No me debes nada, Raúl. Todo lo que he hecho ha sido por promesa, y esa promesa fue cumplida. Ahora es tu turno de seguir adelante». Con esas palabras, Valentina desapareció de sus vidas, cumpliendo su misión. Raúl se quedó allí, rodeado por sus hijos, en un hogar que ahora estaba lleno de amor, de esperanza y de una nueva oportunidad. La familia ya no estaba marcada por el trauma del pasado, sino que ahora construía un futuro lleno de posibilidades. La superación del trauma no fue fácil, pero Raúl entendió que la clave estaba en aceptar el proceso, en aprender a ser paciente consigo mismo y con los demás. A través del amor y el tiempo, las heridas se curan, y aunque las cicatrices siempre permanecerán, lo que importa es la fortaleza que se construye al superar las adversidades. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que está por venir. Déjanos un comentario con tus impresiones y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. La casa de Raúl nunca había sido tan tranquila. Después de la partida de Valentina, todo parecía haber cambiado de forma irreversible. Durante tanto tiempo, su hogar había estado marcado por el dolor, la incertidumbre y el sufrimiento de los gemelos.
Pero ahora había una calma que nunca imaginó que podría existir. El aire en la casa ya no era pesado, sino ligero, lleno de esperanza y amor. Raúl miraba a sus hijos jugar en el jardín, riendo como nunca antes. La transformación que había vivido con ellos, el renacer de su relación como padre e hijos, era evidente. Había pasado de ser un hombre roto, incapaz de conectar emocionalmente con sus hijos, a convertirse en un padre amoroso y presente, algo que no creía que sería capaz de lograr. La partida de Valentina había marcado el final de un capítulo importante en sus vidas. Ella había cumplido su misión y se había ido, pero había dejado en Raúl y sus hijos algo mucho más profundo que una simple ayuda. Les había dado el poder de sanar y reconstruirse como familia. Raúl se dio cuenta de que el milagro que había experimentado no era solo el acto de Valentina, sino el proceso de aceptación, sanación y transformación que él mismo había vivido. La victoria del amor finalmente había llegado a su vida. Raúl miraba a sus hijos y se sentía en paz. Había algo en sus sonrisas, algo en la forma en que ahora jugaban sin preocupaciones, que lo llenaba de una gratitud inmensa. Había pasado tanto tiempo sintiendo que había fallado, pero ahora entendía que la verdadera fuerza de un padre no radica en ser perfecto, sino en estar allí para sus hijos, en amarlos y acompañarlos a través de las adversidades. Los gemelos ya no lo miraban con la misma incertidumbre que antes. Ahora veían a un hombre que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío por ellos, que había aprendido a ser emocionalmente disponible, algo que había sido imposible antes, cuando el dolor de la pérdida lo mantenía prisionero. Al principio, Raúl había temido que después de que Valentina se fuera, todo volviera a ser como antes. Temía que los viejos traumas volvieran a hundirlos en la oscuridad, pero no fue así. A pesar de que su dolor seguía siendo una parte de él, ahora lo veía con otros ojos. La transformación que había vivido le permitió comprender que el dolor no tenía por qué definir su vida. Había aprendido a verlo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer. Ya no era un padre roto, ni un hombre arrastrado por la tristeza. Ahora, Raúl era alguien que sabía que podía sanar, que podía seguir adelante y que, a pesar de todo lo que había perdido, aún podía vivir con amor y esperanza. La nueva vida de Raúl no fue instantánea, pero poco a poco, los días comenzaron a llenarse de momentos más ligeros, de risas y juegos. Se levantaba por las mañanas con una nueva energía, ya no tan arrastrado por la fatiga emocional, sino con el deseo de aprovechar cada momento con sus hijos. La relación con los gemelos se había vuelto más cercana, más profunda. Él ya no era solo un proveedor, ni un observador distante. Ahora era un padre emocionalmente presente, involucrado en cada aspecto de sus vidas. Les contaba historias, los acurrucaba antes de dormir, los guiaba con paciencia en sus pequeñas aventuras cotidianas. Raúl aprendió que no importaba cuán difícil había sido el pasado. Lo que importaba era lo que hacía hoy para cambiar el futuro de sus hijos. Cada día que pasaba, los gemelos parecían más felices, más tranquilos. La transformación de ellos no solo era un reflejo del amor que él les había dado, sino también un testamento de la fortaleza que habían encontrado dentro de sí mismos. Lo que Valentina les había mostrado a los tres, a través de su presencia y dedicación, había sido algo más que solo sanación física o emocional. Había sido una lección de vida. El amor es la fuerza que puede superar incluso las pérdidas más profundas, las heridas más oscuras. La memoria de Isabel seguía viva en cada rincón de la casa. Raúl no la había olvidado, no la había dejado atrás, pero había aprendido a rendirle homenaje de una manera diferente. Antes se había aferrado a su imagen, al recuerdo de la mujer que había sido su compañera, su amor y su fuerza. Pero ahora,
Raúl entendía que Isabel no solo vivía en sus recuerdos, sino en la vida que había creado para sus hijos. Ella seguía presente, no solo como una memoria, sino como un legado de amor. Un amor que ahora Raúl compartía con los gemelos. El legado de Isabel no solo era el recuerdo de su amor, sino la transformación que ella había inspirado en Raúl. Aunque había partido, ella había dejado claro en su último acto de amor que la familia podía sanarse, que el amor siempre tiene el poder de curar y de reconstruir. Raúl se dio cuenta de que había aprendido a honrar a Isabel no con tristeza, sino con la vida que ahora estaba construyendo con sus hijos. No se trataba de olvidar, sino de seguir adelante, de aprender a amar de nuevo, de ser un padre lleno de amor y esperanza. Raúl había sido testigo del milagro del amor en su vida, el milagro de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la luz. Y esa luz no venía solo de Valentina, sino de su propia capacidad de superar el dolor, de transformarlo en algo positivo. La verdadera fuerza de una familia radica en la capacidad de unirse, de sanar juntos y de salir más fuertes que nunca. Raúl había vivido ese milagro. Había visto cómo el amor se convirtió en la fuerza que transformó su vida, la vida de sus hijos y finalmente la vida de la familia que por mucho tiempo estuvo rota. El milagro del amor no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es algo que se pueda forzar ni apresurar. Es un proceso lento, pero poderoso. A través de la paciencia, el amor y el apoyo, Raúl había encontrado el camino hacia la sanación. Y aunque no sabía lo que el futuro le depararía, sabía que con el amor como su guía no habría nada que no pudiera superar. Con la partida de Valentina, un ciclo se cerró, pero la vida de Raúl y sus hijos acababa de comenzar una nueva etapa. Ya no estaban marcados por el dolor, ni por la tristeza, ni por el trauma de la pérdida. Ahora eran una familia más fuerte, más unida, lista para enfrentar lo que viniera con una nueva perspectiva de vida. El amor había triunfado. Había sanado las heridas más profundas y les había dado la oportunidad de vivir de nuevo, de ser felices, de ser una familia. La historia de Raúl, de sus hijos y de Valentina es un testimonio de la fuerza del amor, de cómo, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de transformar y sanar. Y aunque la vida sigue siendo un camino lleno de desafíos, la familia de Raúl estaba lista para enfrentarlos con la certeza de que el amor siempre prevalecerá. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que está por venir. Déjanos un comentario con tus impresiones y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia.